El ser en el umbral de H.P. Lovecraft, parte 2. Eso sí, se convirtió en un devoto casi fanático del oculto saber mágico, por el que la biblioteca de Miskatonic era y es famosa, siempre asentado en la superficie de lo fantástico y lo extraño. Se sumergió profundamente en las runas y los enigmas dejados por un fabuloso pasado, para guía y pasmo de la posteridad. Leía obras tales como el espantoso libro de Ibón o el prohibido Necronomicon del árabe loco Abdul al-Adred, aunque no les habló a sus padres sobre nada de todo esto. Tenía 20 años cuando nació mi único hijo, y pareció contento de que llamase al recién nacido al mundo Edward Derby Hampton, en su honor. A los 25 años, Edward Derby era hombre prodigiosamente leído, así como un reputado y conocido poeta y fabulador, aunque su falta de contactos y responsabilidades había menguado su desarrollo literario, haciendo su producción poco original y artificiosa. Yo era quizá su más íntimo amigo y encontraba en él una mina inagotable de asuntos teóricos vitales, en tanto que él descargaba en mí cualquier materia que no se atreviera a mencionar a sus padres. Permaneció soltero, más debido a la timidez, inercia y protección paterna que por sus inclinaciones, y se relacionaba en sociedad solo de manera ligera y superficial. Cuando estalló la guerra, tanto su salud como su arraigada timidez hicieron que se quedase en casa. Me destinaron a Plattsburgh, pero no fui a ultramar. Pasaron los años. La madre de Edward murió cuando éste tenía 34 y, durante meses, quedó incapacitado por una extraña dolencia de tipo psicosomático. Su padre se lo llevó a Europa, no obstante, y consiguió sobreponerse sin secuelas visibles. De ahí en adelante pareció sentir una especie de júbilo grotesco, como si se hubiera liberado, en parte, de alguna invisible atadura. Comenzó a mezclarse con los más avanzados de sus colegas, pese a su mediana edad, y estuvo presente en algunos sucesos sumamente estrafalarios. En cierta ocasión tuvo que pagar un oneroso soborno, cuyo importe le presté, para mantener a su padre en la ignorancia sobre la participación en cierto asunto. Algunos de los rumores sobre la gente más oscura de la Miskatonic eran de lo más singular. Hubo incluso habladurías acerca de magia negra y sucesos completamente increíbles. Edward tenía 38 años cuando conoció a Senath White. Ella tendría, creo, unos 28 años entonces y estaba haciendo un curso especial sobre metafísica medieval en la Universidad de Miskatonic. La hija de un amigo mío la había conocido antes en la escuela Hall de Kingsport y solía rehuirla debido a su extraña reputación. Era morena, pequeña y de muy buen ver, excepto por sus ojos saltones, pero algo en su expresión ahuyentaba de inmediato a la gente sensible. Sin embargo, si la gente se apartaba en su presencia, era sobre todo por su origen y por su conversación. Era una de las Waite de Innsmouth, y muchas oscuras leyendas habían manchado durante generaciones a esa decadente y medio abandonada Innsmouth y a sus habitantes. Circularon historias sobre horribles tumultos en el año 1850, así como sobre gente no lo bastante humana en las antiguas familias del arruinado puerto pesquero. Eran historias como solo un yanqui de viejo cuño puede concebir y propalar con el apropiado tono de espanto. En el caso de Asenath se veía agravado por el hecho de ser la hija de Ephraim White, fruto de su vejez y de una desconocida esposa que siempre se mantenía oculta. Ephraim había vivido en una mansión casi ruinosa de Washington Street, en Eastmouth, y aquellos que habían visto el lugar, la gente de Harkham,
se mantenía alejada del lugar mientras podía, referían que las ventanas del ático estaban siempre cerradas y que, en ocasiones, unos extraños sonidos salían de su interior al caer la tarde. El viejo tenía reputación de haber sido, en su día, un portentoso estudioso de lo mágico, y las historias decían que era capaz de desatar o aplacar tormentas marinas a su antojo. En su juventud se le había visto una o dos veces cuando fue a Harham a consultar prohibidos tomos de la biblioteca universitaria y se había granjeado la antipatía de todos por su rostro lobuno y saturnino. Con su enmarañada barba de color gris acero, había muerto loco, en circunstancias bastante extrañas, justo antes de que su hija, que se encontraba bajo una tutoría puramente nominal, entrase en la escuela Hall. Pero ésta había sido una pupila llena de morbosa avidez y a veces su mirada era tan diabólica como la de su padre. El amigo cuya hija había ido a la escuela con Asenath repitió muchas historias curiosas cuando comenzaron a difundirse las noticias de su relación con Edward. Al parecer, Asenath había adoptado la pose de una especie de maga en la escuela y había parecido en verdad capaz de obrar prodigios desconcertantes. Afirmaba ser capaz de convocar tormentas, aunque su principal habilidad, según se decía, era una portentosa capacidad de predicción. Ciertos animales la aborrecían abiertamente y era capaz de hacer aullar a cualquier perro con solo efectuar ciertos movimientos con la mano derecha. Había veces en que ella mostraba un despliegue de conocimientos e idiomas muy singular y estremecedor. Para una joven, en ocasiones espantaba a sus compañeras con miradas y guiños de una clase inexplicable y parecía encontrar una obscena y jocosa ironía en tal situación. Lo más insólito, sin embargo, eran los casos bien atestiguados de su influencia sobre otras personas. Resultaba incuestionable que era una verdadera hipnotizadora. Solo con mirar de una forma especial a las compañeras podía causar en éstas un marcado sentimiento de cambio de personalidad, como si el sujeto se viera, por un momento, en el cuerpo de la maga y fuese a medias capaz de ver, a través de la habitación, a su cuerpo real, cuyos ojos resplandecían y protruían con expresión extraña. Asenath solía hacer extrañas afirmaciones acerca de la naturaleza de la conciencia y de su independencia del soporte físico, o al menos de los procesos vitales de este último. Su mayor frustración, empero, era la de no ser un hombre, ya que creía que un cerebro masculino gozaba de poderes únicos y del alcance cósmico.